En el capítulo anterior de Makeine, Nukumizu solo quería estar tranquilo, pero llega una Yanami salvaje y lo arrastra a seguir a Lemon, que está junto al chico que le gusta, pero él ya tiene novia. ¿Será que hay NTR? Continuamos con Capítulo 1, parte 1 a 4. Yanami y yo salimos del café y miramos alrededor. Yakizo y Ayano no se encuentran por ninguna parte. Creo que ya han ido demasiado lejos. Dije eso como si estuviera confirmando algo. Luego, lentamente levanté mi mano hacia Yanami. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a separarnos. Gracias por su arduo trabajo. Espera ahí mismo, no te estás rindiendo demasiado pronto. Yanami inmediatamente agarró mi mano en el momento en que traté de escabullirme. Incluso si dices eso, no hay nada que puedas hacer si la persona desaparece. Al final, los fisgones aficionados como nosotros no pueden seguir a la gente correctamente. Seremos tratados como personas sospechosas y seremos expuestos. Me congelé mientras decía eso. Hay una persona acechando en las sombras del edificio del café del que acabamos de salir. Es una persona sospechosa. Esa persona sospechosa es una chica pequeña. Su cabello largo está dividido en el medio. Lleva una mascarilla y tiene una cinta cuádruple varios colores en su pecho. Ella es una estudiante de la preparatoria Tsubabuki. Miró a su alrededor antes de caminar hacia la puerta del café. Entonces, de repente ella se detuvo y sacó algo de su bolsillo. Creo que es chocolate. Se lo metió en la máscara y se lo comió. Espera, ¿por qué siento que esa persona se me parece familiar? Yanami miró en mi dirección y asintió. Oh, esa sí es una persona sospechosa. Sí, una persona muy sospechosa. Bajo nuestra atenta mirada, esa chica sacó una máquina que se parecía a un viejo teléfono con antenas. Ella lo levantó por encima de su cabeza. Nukumizu-kun, ¿conoces a esa persona? Tengo que fingir que no la conozco, aunque la conozco. Nos meteremos en problemas si nos pilla mirándola. Vamos a salir de aquí. Pero esa persona está mirando a Nukumizu-kun. Cuando giré mi rostro nervioso, la chica ciertamente me estaba mirando. Mi cuerpo se puso rígido. Ella rápidamente se acercó a mí. Hola, Nukumizu-san, ¿me recuerdas? Con eso, se quitó la mascarilla y se levantó las gafas de sol. Ella me miraba con sus grandes ojos redondos. Déjame pensar. Creo que eres. Desafortunadamente, sé quién es. La verdadera identidad de la persona sospechosa es Asagumo Chiaya. Ella es la novia de Ayano Mitsuki. Aunque no es alta y su rostro es pequeño, tiene curvas en todos los lugares correctos. Su relación cabeza-cuerpo y su postura erguida la hacen parecer una bailarina de ballet. Eres Asagumo-san, ¿verdad? Nos hemos visto en la escuela intensiva, pero no creo que realmente hayamos hablado, ¿verdad? Sí, yo tampoco recuerdo que hayamos hablado. Por eso te vuelvo a saludar. Un placer conocerte. Asagumo-san volvió a ponerse la mascarilla y las gafas de sol y rápidamente bajó la cabeza. Su frente brilla por la luz del sol que pasa entre su cabello. Bien, un placer conocerte. Bien, vayamos directo al grano. ¿Has visto a Mitsuki-san y Yakizo-san por aquí? Yanami interrumpió. Oh, esos dos. Le guiñé un ojo a Yanami cuando estaba a punto de hablar antes de negar con la cabeza a propósito. No estoy segura. Ya veo. Pensé que estaban por aquí. Parece que la sensibilidad es un poco baja. Tengo que prepararme mejor la próxima vez. Asagumo-san enderezó la espalda y levantó su máquina de antena. Yanami lo miró. Sus ojos están llenos de interés. Bueno, nos iremos. Vamos, Yanami-san. Eres Asagumo-san, ¿verdad? ¿Qué significa sensibilidad? ¿Estás midiendo algo con esa máquina? Oye, Yanami-san. Debe llamar mucho la atención, ¿verdad? Asagumo-san nos miró fijamente mientras discutíamos un poco. Ustedes dos, después de todo, ¿vieron a Mitsuki-san? Incluso antes de que respondiéramos, sacó un palo negro del tamaño de la palma de la mano. Hay una luz roja parpadeante en su parte superior.
¿Qué es eso? Esta es una máquina muy útil. Mira, esta luz roja está parpadeando, ¿verdad? No entiendo aunque me digas que lo mire. ¿Qué pasa con la luz roja parpadeante? Asagumo-san ignoró mi confusión. Ella inclinó la cabeza y sonrió. Ustedes dos, hablemos en otro lugar, ¿de acuerdo? Dijeron que cambiáramos el lugar y yo, desde luego, dije que sí. Aunque lo hice. Entonces, ¿por qué están en mi habitación? Podríamos habernos encontrado otro café. Las chicas ignoraron mi protesta. Yanami se presentó de nuevo y caminó por la habitación. Acabamos de ir a un café. Nukumi-sukun, ¿este póster está hecho con tela? No, Yanami-san. Incluso si ves algo así en la habitación de un chico, tienes que fingir que no lo ves. Son modales básicos. Asagumo-san hizo un comentario innecesario. Ella está sentada en el cojín correctamente. Parece estar escribiendo algo en su cuaderno. Yanami tocó mi tesoro con sus dedos, el tapiz B2 de Magic el Battle Girl Shinonome. ¿Es esto algo que no puedes mostrar a los demás? Realmente no. No es algo lascivo, ¿bien? Yanami-san, por favor deja de preguntar más. Asagumo-san me interrumpió con determinación. Los otakus realmente odian a los no otakus que juzgan sus pasatiempos y se burlan de ellos, sin mencionar que una compañera de clase ve un tapiz de una hermosa chica que usa solo su ropa interior. Incluso yo no puedo lidiar con eso. No, esto no es ropa interior, sino traje de batalla. Muy bien. Vamos a terminar la discusión aquí. Yanami ignoró mis pensamientos y continuó inocentemente. ¿Pero por qué está tan expuesta si se supone que es un traje de batalla? Eso es porque la magia que liberan de su piel activará Sigma Drive. Ya veo. Entonces, ¿por qué estas chicas se abrazan en la cama? Solo mátenme ya. Cerré los ojos y miré hacia arriba. En ese momento, alguien abrió la puerta en silencio. El Sigma Drive resonará cuando haya 5 usuarios Awakeners. Eso hará que el sello se rompa y liberará el arma legendaria sellada Pasupatastra. Es por eso que las chicas con traje de batalla se abrazan en el tapiz. Kaiju. La persona que entró tan discretamente y arruinó la trama es mi hermana pequeña. Tu hermano aún no ha leído esa parte. Oni-sama, Kaiju está aquí con algunas bebidas. Gracias. Puedes ponerlo sobre la mesa. Está bien, bienvenidas, ustedes dos. Kaiju sonrió y puso té helado en la mesa. Yanami inmediatamente se vuelve a sentar después de escuchar que hay bebidas. Kaiju bajó la cabeza. Yanami-san, lamento no haberte dado la bienvenida antes. Está bien. No te preocupes por eso. Yanami suena un poco decepcionada. Debe ser porque no hay bocadillos. Asagumo-san inclinó la cabeza hacia Kaiju. Siento la repentina intrusión. Partiré inmediatamente después de que terminemos nuestra discusión. No te preocupes por eso. Por favor, disfruta. Si no te importa, ¿puedes decirme tu nombre? Claro, soy Asagumo. Asistió a la misma escuela que Kazuhiko-san. ¿Kazuhiko-san? La sonrisa de Kaiju se endureció. No te ves muy bien, ¿estás bien? Estoy bien. Oni-sama, ¿cuál es su relación con esta persona? Nuestra relación es solo un compañero de clase. Asagumo-san tiene novio. Kaiju me miró desde detrás de una expresión ilegible. ¿Amor ilícito? ¿Por qué tengo la sensación de que mi hermana pequeña acaba de decir algo realmente descortés sobre mí? No digas eso. Oni-chan está discutiendo temas de adultos con ellas. Debería salir. Sí, Oni-sama. Inesperadamente, Kaiju se fue sin más incidentes. Asagumo-san parpadeó con incredulidad. Parece debí llamarte por tu nombre frente a tu Imoto-san, pero supongo que esa no fue la elección correcta. Sí, eso no estuvo bien en absoluto. Parece que necesito cubrirme con una excusa más tarde. ¿Realmente sabes el primer nombre de Nukumi-sukun? Ni siquiera sabía cómo se llamaba.
Yanami está bebiendo su té helado, su rostro lleno de admiración. Esta chica. Ella ni siquiera sabía mi nombre. Es porque puedo recordar algo después de verlo solo una vez. Así es como ya he memorizado todos los libros en tu estantería ahora. Olvídate de eso por ahora, ¿no se supone que deberíamos estar hablando de algo aquí? Sí, tienes razón. Asagumo-san volvió a enderezar su espalda. Su tono sigue siendo tranquilo. Muchas gracias por su tiempo, a los dos. Sin más preámbulos, me gustaría explicar lo que estaba haciendo allí. Deambular por allí luciendo sospechoso, de hecho no era su objetivo. Me metí la pajilla en la boca para calmarme. Hablemos con franqueza. Sospecho que Mitsuki-san me está engañando. Estaba deambulando por ahí para atraparlo en el acto. ¿La persona con la que está engañando? Ni siquiera necesito decir quién es, ¿verdad? La incongruencia entre la palabra hacer trampa y yakicio es tan grande que me dejó sin palabras. Yanami habló por mí. Dices que están haciendo trampa, ¿pero hay alguna evidencia? No es nada para ellos encontrarse solos, ¿verdad? Yanami me guiñó un ojo en secreto. Alguien dijo una vez que puede que no sea trampa si es Lemon-chan. ¿Puede negarlo si fue a encontrarse con ella sin decírselo a su novia? Ah, bueno. Yanami extiende su palma hacia mí. Chocamos los 5. Creo que es mi turno. No estoy seguro de cómo funcionan las relaciones entre un chico y una chica. Sin embargo, hay casos en los que el chico no le dice a la novia porque no quiere que ella se preocupe, ¿verdad? Supongo que sí. Eso también pasa. Yanami asintió con la cabeza. Esta chica tampoco entiende las relaciones entre chicos y chicas, ¿verdad? ¿O creo? Ese podría ser el caso. Yo creo en Mitsuki-san, y por lo que he escuchado de él, Yakicio-san tampoco suena como ese tipo de persona. Ya veo. Es genial que lo entiendas. Bueno, terminemos esto aquí. Es por eso que realmente quiero ver cómo son cuando se reúnen en secreto. Quiero confirmar si es verdad. Ah, aún no ha terminado. Bueno, no te encuentras con una escena en la que dos personas se encuentran, ¿verdad? Hoy fue solo una coincidencia. No es raro que se encuentren mientras realizan sus vidas diarias. Sin embargo, detectarlos y observarlos juntos en un lugar específico es bastante difícil. Acabo de terminar de recopilar datos hoy. La próxima vez, podré señalar su lugar de reunión. ¿Datos? ¿Tienes cosas así? Yanami preguntó con curiosidad. Sí, mi análisis se basa en una investigación detallada y concreta y en los datos recopilados. En pocas palabras, esta era la última pieza del rompecabezas. Lentamente sacó una pequeña bolsa de su bolsillo. Lo agarró con ambas manos y trató de sacar el contenido. Es una barra de chocolate Black Thunder. Los ojos de Yanami de repente se iluminaron. Nota: Black Thunder es un bocadillo similar a una barra de Snickers. ¿Yanami-san también quiere un poco? ¿Puedo? Yanami se inclinó hacia adelante y tomó el Black Thunder. Luego me asintió con una mirada seria. Nukumi-sukun, me gusta esta chica. ¿No eres demasiado fácil de comprar? Asagumo-san, puedo traerte algo de comer si tienes hambre. No te preocupes. Solo quiero reponer mi nivel de azúcar. Mi cerebro necesita azúcar para funcionar. Asagumo-san sacó otro Black Thunder. Aunque las tabletas de glucosa funcionan mejor, soy una chica. No puedo resistirme a los dulces. ¿Oh, te encantan los dulces? Ella mostró una expresión de impotencia ante mi respuesta poco entusiasta. Los neurotransmisores producidos al ingerir azúcar estimulan el sistema de recompensa en el cerebro. Esta es una conclusión lógica. Por favor, no pienses en mí como una persona glotona. Así es. Te entiendo. También te entiendo, Asagumo-san. Yanami asintió. Sus ojos son tan claros como cuentas de vidrio. No, esta chica definitivamente no entiende nada. ¿Me entiendes? Aquí hay algunas galletas de mantequilla también. Por favor, disfruta. Genial, gracias.
Miré a la chica glotona que tomaba las galletas de mantequilla antes de hablar. De todos modos, me opongo a perseguir a Yakicio. Esa chica está en nuestro club. No aceptaré tu solicitud de ayuda. Lo expliqué correctamente. Asagumo-san bajó la cabeza con pesar. Ya veo. Nukumi-sukun, ustedes dos no tienen ningún motivo o beneficio para hacer eso. Esto no es algo a lo que valga la pena unirse solo por diversión. Después de eso, Yanami me miró fijamente mientras mordía la barra de chocolate dulce. No estoy haciendo esto para culparla. ¿Qué pasó entre Mitsuki-san y yo? ¿Quién es ella para Mitsuki-san? Solo quiero resolver estas preguntas y tomar la mejor decisión. ¿La mejor decisión? Repetí lo que ella dijo. Asagumo-san asintió rápidamente. Sí. Como ya sabrás, han sido buenos amigos desde que eran pequeños. Sé que Mitsuki-san ve a Yakicio-san como amiga. Además, sé que a ella también le gusta Mitsuki-san. Contuve la respiración. Que Yakicio le gusta a Ayano. Aunque ya lo sé, es angustioso escuchar eso de otra persona. Amo a Mitsuki-san, así que quiero que sea feliz. Incluso si yo no soy el que está a su lado. Yanami frunció el ceño estupefacta. Espera, Asagumo-san. Entonces, ¿quieres decir que le darás tu novio a Lemon-chan dependiendo de la situación? He pensado en esto antes, ¿deberían esos dos estar juntos en su lugar? Después de todo, mi repentina aparición se llevó a Mitsuki-san. Una sonrisa autocrítica apareció en su rostro. No, lo supe desde el principio. Simplemente me metí entre ellos. Yanami y yo no sabíamos qué decir. Asagumo-san volvió a su habitual sonrisa alegre. Es por eso que quiero saber lo que realmente está pensando Mitsuki-san. Si su corazón está realmente con Yakicio-san. Hizo una pausa por un momento y enderezó la espalda. Si es así, estoy preparada para retirarme. Yanami y yo nos quedamos en silencio. Asagumo-san bebió su té helado. Ella continuó con calma. Como persona involucrada, seré parcial en contra de la información que obtenga sin importar qué. Es por eso que espero las opiniones de ustedes dos como terceros no relacionados. Entiendo lo que está diciendo. Sin embargo, lo siento mucho, pero ¿es posible que hagas esto sola? No quiero estar involucrado en algo que sospeche de los miembros de mi club. Asagumo-san es quien se queda en silencio ahora. Sacó una variedad de otros bocadillos y pasó algún tiempo comiéndolos. Ella sonrió para mostrar que no teníamos que preocuparnos por ella. Sí, esto es algo que es solo entre nosotros tres. Lo siento por tratar de involucrarlos a ustedes dos. Está bien. Lo siento por no ofrecer ayuda también. Un sentimiento sofocante pesa sobre mi pecho mientras la rechazo. Quiero entender por qué este es el caso, pero no puedo analizarlo y resumirlo correctamente. Yanami se lamió los dedos después de terminar las galletas de mantequilla. Ella habló pacíficamente. Asagumo-san, ¿puedo ayudarte? Yanami-san. Yanami se encontró con mis ojos sorprendidos con una sonrisa amable. Relájate, Nukumi-sukun. No me estoy uniendo solo para divertirme esta vez. Yanami volvió a mirar a Asagumo-san con una expresión respetuosa. Sin embargo, no me malinterpretes, Asagumo-san. Como soy su amiga, estoy del lado de Lemon-chan, ¿de acuerdo? Lo tengo. Muchísimas gracias. Miré a las dos personas que estaban intercambiando información de contacto y ordené mis pensamientos en mi mente de nuevo. Solo soy una persona no relacionada. Probablemente los bendeciré si Yakicio y Ayano salen. Por supuesto, creo que es bueno que Asagumo-san y Ayano sigan saliendo. Permanecí en silencio porque no podía llegar a una conclusión. Yanami me miró. ¿Qué harás, Nukumi-sukun? La pregunta contundente de Yanami no suena provocadora por una vez. A diferencia de mi mente turbulenta, mi boca se movía sola. Yo también ayudaré. Muchas gracias. Asagumo-san se inclinó profundamente hacia nosotros después de decir eso. Pero, ¿cómo se supone que vamos a averiguar a dónde van? No podemos simplemente seguirlos donde quiera que vayan. Además,
Según lo que acaba de suceder, Asagumo-san no está preparada para seguir a alguien. Estará bien. Ustedes dos vieron a Mitsuki-san en ese café antes de que nos conociéramos, ¿verdad? Yanami y yo intercambiamos miradas y asentimos juntos. Eso será útil para ajustar mi investigación. Con eso, abrió su cuaderno y lo hojeó. Luego, después de leerlo todo, lo cerró y levantó la cabeza. Tengo una comprensión completa de esto ahora. Definitivamente puedo señalar dónde se reunirán la próxima vez. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.